Hola chicos, buenas tardes. Yo soy la doctora Andrea Beltramone y junto con Marcos va a ser quien le vamos a dictar la materia, esta nanotecnología. Hoy les voy a subir una clase en dos partes, así no se les hace tan largos los videos. Como ya les dijo Marcos, esta materia posee la aprobación directa a través de dos parciales, que ustedes tienen que tener un promedio de 6 en los dos parciales. Con un 4 y un 8, por ejemplo, van a obtener la promoción directa. Si ustedes se sacan un 2 y un 10, ahí no. Es decir, la promoción directa es con los dos parciales aprobados. Si en alguno de los dos parciales les va mal, tienen la posibilidad del recuperatorio integral. O sea, el recuperatorio es integral. Vamos a recuperar los dos parciales juntos en uno, y si obtienen nota mayor a 6, van a obtener la aprobación directa. Como ya ustedes deben saber, de acuerdo a lo que dijo Héctor, todo el cuatrimestre va a ser así, virtual. La facultad pretende que todas las materias, ya sea del primer cuatrimestre, los exámenes y las materias del segundo cuatrimestre, a lo mejor también tienen que ser virtuales, así que vamos a tener que tomar los parciales y eventualmente los exámenes de esta forma. La idea es dar unas 4 o 5 clases en total para el primer parcial. Luego les avisaremos y por autogestión les vamos a subir el parcial. La modalidad aún todavía estamos discutiendo con Marcos, si van a hacer preguntas o va a ser un paper para que analicen. Existe la posibilidad que lo puedan hacer en grupos y darles un cierto tiempo, que puede ser varios días, si es en el caso de que se tengan que analizar un paper. Eso ya se los avisaremos más adelante, todavía lo estamos discutiendo. Yo en autogestión les voy a ir subiendo las clases, las diapositivas, los PowerPoint y toda la información que ustedes necesiten para cursar y para probar esta materia. También ahí les voy a dar mi email para que me escriban cualquier duda que tengan, ya que las clases no son interactivas, digamos, las voy a subir grabadas. Lo que sí estoy pensando de a lo mejor hacer una clase de consulta, si es que podemos hacerla junto con Marcos y con ustedes, unos días antes del parcial, para que ahí se puedan sacar cualquier duda. De todas maneras, todas las dudas que tengan me las pueden enviar por mail y ahí yo veré de contestarles a cada uno o de subir algún otro video si la mayoría tienen las mismas dudas. Creo que no va a haber problema porque la materia no es para nada complicada. Bueno, en la clase de hoy, ahora voy a poner el PowerPoint. Hoy vamos a ver materiales porosos nanoestructurados. Los materiales porosos, los sólidos porosos, consisten de un sistema de poros con una determinada simetría, es decir, con un determinado ordenamiento. En este caso vemos que el ordenamiento es en forma de hexágono, entonces decimos que la simetría es hexagonal. Cada uno de los poros tiene un tamaño y una forma característica. La forma en general es esférica o cilíndrica y el tamaño lo va a dar el diámetro de la boca del poro. También en el caso de sólidos porosos vamos a hablar de accesibilidad, que esto tiene que ver con el ingreso al poro o al canal, es decir, que va a estar determinado por el tamaño y por la forma de la boca del poro. Otra característica de los sólidos porosos es la superficie interna o la superficie interior de esos poros, que también se lo conoce con el nombre de piel. Esta superficie interna puede ser modificada. Esto es, por ejemplo, podemos
cambiar la naturaleza de esa superficie, si la naturaleza es neutra, podemos hacerla ácida o podemos hacerla básica, podemos modificarla agregándole o anclándole distintas moléculas orgánicas o incluirle en estas paredes partículas o nanopartículas que pueden ser de metales, de cationes, de aniones, para darle una funcionalidad, la función que nosotros deseemos en cada caso. De esta manera, transformamos a nuestros sólidos porosos en materiales multifuncionales. El sólido poroso, además de tener poros, por supuesto que tiene un esqueleto, que se lo llama también huesos, que generalmente es una matriz inorgánica, que está compuesta por átomos. Por ejemplo, en el caso de ser un silicato, va a ser átomos de silicio y de oxígeno. En el caso de ser un aluminosilicato, silicio, oxígeno, aluminio. Esa es la composición química del esqueleto del sólido. Estos sólidos porosos tienen estos poros que son capaces de albergar a alguna molécula como si fuera un hospedaje. Es decir, que los sólidos porosos pueden hospedar distintos tipos de moléculas, que pueden ser moléculas orgánicas, como por ejemplo un fármaco o una proteína, moléculas inorgánicas, como por ejemplo el hidrógeno, o cualquier gas, digamos, o cualquier otro tipo de moléculas, que entonces formarían parte de un sistema huésped-hospedaje. Los sólidos porosos tienen usualmente superficies específicas muy elevadas. La superficie específica de un sólido poroso es igual al área en metros cuadrados por gramo. Es decir, que es el área total del sólido en un gramo de ese sólido. El área total de la superficie de un sólido poroso está constituida por la suma de la superficie externa, o sea, el área exterior del sólido, más la superficie interna. El área exterior del sólido siempre es menor que el área interior o la superficie interna de un sólido. Si hacemos analogía con un edificio, por ejemplo, de departamentos, las paredes externas del edificio serían la superficie externa. Y la superficie de las paredes del interior del edificio, es decir, el área de cada una de las paredes de las habitaciones o de los pasillos del edificio, forman parte de la superficie interna. Si nosotros nos imaginamos un edificio de muchos pisos, de muchos departamentos, podemos ver claramente que la superficie interna va a ser mucho mayor a la superficie externa. Entonces la superficie total de un sólido poroso va a ser la suma de las dos, superficie interna y superficie externa. Si nosotros tenemos en cuenta las paredes de ese sólido serían igual a las paredes del edificio. Nosotros no podemos ingresar adentro de las paredes del edificio, así como tampoco las moléculas van a poder ingresar o acceder dentro de las paredes del edificio. Dentro de los sólidos porosos, nosotros los podemos clasificar de acuerdo al tamaño del poro. Si el tamaño del poro es menor a 2 nanómetros, se considera un material microporoso. Ejemplos de ellos son las zeolitas, cuyo tamaño de poros está en el orden de los angstroms, que es 1 por 10 a la menos 10 metros. Los mesoporosos están entre 2 y 50 nanómetros, y más de 50 nanómetros tenemos un material macroporoso. Este número de 50 nanómetros no es un número tan tajante, sino que puede variar dependiendo de distintos autores, en distintos papers. Podemos encontrar hasta 100 nanómetros, digamos el límite entre un meso y un macroporoso. Desde el punto de vista de la nanotecnología, los materiales mesoporosos son los más interesantes, ya que su diámetro de poro está en el orden de los nanómetros. ¿Por qué es esto? Si el tamaño de poro es muy pequeño, muchas de las moléculas no pueden difundir a través de estos materiales. Si el tamaño de poros es extremadamente grande, las moléculas que difunden no van a tener ninguna interacción con las paredes. Nosotros dijimos anteriormente que la funcionalización de las paredes le daba una característica
ácida o básica o alguna característica orgánica, digamos, de la superficie para que interaccione precisamente con las moléculas que difunden en su interior. Si las moléculas que difunden en su interior no interactúan con las paredes, es decir, pasan sin tocarlas, el material, digamos, no va a cumplir ninguna función. Por eso, desde el punto de vista nanotecnológico y funcional, los materiales mesoporosos son los más interesantes. Los materiales mesoporosos más conocidos pertenecen a la familia MCM, SBA, hay carbones mesoporosos, óxidos mesoporosos, etc. La característica principal es que poseen una gran regularidad en la forma y disposición de poros. Los diámetros de estos poros están en nanómetros. Los poros son del mismo diámetro y dispuestos de un modo regular, o sea que mantienen una simetría de traslación. En este caso, los materiales mesoporosos, la única regularidad que tienen es en el ordenamiento de esos poros o de esos canales. Al ser estos poros o estos canales de diámetros muy grandes, no pueden actuar como tamices moleculares, como lo hacen, por ejemplo, los materiales microporosos como las zeolitas. Las zeolitas no dejan pasar moléculas más grandes y moléculas muy pequeñas sí pueden pasar. Entonces actúan como un filtro o como un tamiz. Recordemos que las zeolitas más utilizadas como tamices moleculares tienen un tamaño de poro entre 5 y 10 angstrom. Al ser el tamaño de poro de los materiales mesoporosos de más de 5, 10, 20, hasta 50, 70, 100 nanómetros, no sirven para filtrar, para tamizar moléculas. Su esqueleto estructural es amorfo, esto es que no tienen celda unidad, es decir, que no tienen ninguna organización de átomos que se repita a largo alcance, como sí lo tienen los materiales cristalinos. Entonces, cuando hablamos de un material mesoporoso, nosotros sabemos cuál es su composición química. Por ejemplo, si es un silicato de sodio, sabemos su composición química, pero no hay ninguna estructura, es decir, ninguna repetición de la celda unidad a largo alcance. En cambio, en el caso de los materiales cristalinos, la celda unidad se repite indefinidamente. La familia de los materiales M41S, SB3 y SB15 tienen un sistema de largos canales porosos, regularmente ordenados y con una distribución de tamaño de poro muy estrecha que puede abarcar desde 1,5 aproximadamente 10 nanómetros de boca de poro. ¿Qué significa esto? La distribución de tamaño de poro estrecha quiere decir que todos los poros, todos los canales de un material tienen aproximadamente el mismo diámetro. Esto es muy importante, ya que si un material tuviera un poro de 2 nanómetros y otro de 20 nanómetros, es muy difícil de predecir cómo se va a comportar. En cambio, de esta manera, al ser su ordenamiento regular y su tamaño de poro, su distribución de tamaño muy estrecho, nosotros podemos predecir cómo se va a comportar cuando estén en contacto con distintas moléculas de distintos tamaños. Esos largos canales están dispuestos con diferentes ordenamientos. Ese ordenamiento me va a decir si es una MCM41, una SB3, una SB15, etc. Y por lo general todos tienen una muy elevada área superficial, superior a 700 metros cuadrados por gramo. Un carbono mesoporoso tiene más, puede oscilar entre 1000 y 1300 metros cuadrados por gramo. Esto más o menos para que se hagan una idea, significa que 1 gramo de un material mesoporoso va a ocupar un espacio similar a una cancha de fútbol. La síntesis de un sólido es algo bastante complejo, pero acá lo vamos a ver de una manera muy esquemática, muy simple. Para sintetizar un sólido, lo primero que nosotros necesitamos es la materia prima, es decir, la fuente de los metales o de los elementos que van a conformar esa pared del sólido o ese esqueleto del sólido. Por ejemplo, si mi sólido es un silicato, voy a necesitar la fuente de silicio. Si mi sólido es un aluminato, la fuente de aluminio. Si es un aluminosilicato, la fuente de aluminio y la de silicio. A ese lo vamos a llamar precursor inorgánico. Estas fuentes o estos precursores inorgánicos generalmente van a estar en una solución.
Otro elemento muy importante que nosotros necesitamos es el agente plantilla, molde o surfactante, que es el que va a determinar que este material va a ser poroso. Para que un material sea poroso es necesario usar un molde, porque a partir o alrededor de este molde se va a formar el sólido. Este molde generalmente es una molécula orgánica que se llama surfactante, agente plantilla o en inglés template. Este agente plantilla o template es una molécula orgánica en general de gran tamaño. El tamaño de esta molécula es el que va a determinar si el material va a ser microporoso, mesoporoso o macroporoso. Entonces, una molécula orgánica que actúe como molde de un material mesoporoso tiene que tener un tamaño del orden de los nanómetros. Una vez que los precursores disueltos en el solvente adecuado se ponen en contacto con el surfactante, comienza todo el proceso de autoensamblado, donde ocurren reacciones químicas, de hidrólisis, de condensación, hasta que se forma el gel. Una vez que se forma el gel, en este momento el material es un híbrido, es decir que nuestro sólido inorgánico, que ya empezó a formarse, empieza a formarse alrededor de la molécula orgánica, que es el agente plantilla. Entonces en este momento nosotros tenemos agente plantilla y material inorgánico. Esto es un híbrido que ya va teniendo la estructura mesoporosa. Fíjense en este caso, los poros están ordenados formando un hexágono, por eso decimos que la simetría es hexagonal. Luego de la formación del gel, se procede al envejecimiento del gel hasta lograr el sólido. Todo este proceso ocurre en las condiciones operativas determinadas por la técnica que nosotros utilicemos. A una temperatura característica, la presión, a un pH determinado, etc. Una vez que se ha formado el híbrido, luego para obtener los poros, vamos a proceder a la eliminación del molde. Como dije, el molde es una molécula orgánica, por lo tanto la podemos eliminar disolviéndola en un solvente o directamente calcinándola. Si nosotros calcinamos, la calcinación es una oxidación a altas temperaturas, con la cual todo el material orgánico se transforma en dióxido de carbono, que es gas, y se va, dejando los huecos libres. De esta manera obtuvimos un sólido mesoporoso, con poros de gran tamaño, ubicados de manera muy ordenada, en este caso con una simetría hexagonal. Fíjense, una distribución estrecha de poros, es decir, todos tienen el mismo tamaño, y el esqueleto es un sólido inorgánico amorfo. Esto es el material mesoporoso. El material mesoporoso puede ser funcionalizado. La funcionalización de un material mesoporoso es con el objetivo de transformarlo en un material capaz de realizar diversas funciones. En esta funcionalización nosotros podemos agregar acidez, basicidad, podemos agregar moléculas o modificadores orgánicos en esa superficie interna de los poros, o nanopartículas, que pueden ser nanopartículas de un metal o de un ion. De esta manera obtenemos materiales multifuncionales para ser utilizados en el proceso que nosotros deseemos. En resumen, podemos decir que los materiales mesoporosos poseen porosidad organizada, tamaño, forma y simetría. Superficie específica elevada, de 200 a 1000 metros cuadrados por gramo. Esto en general son los silicatos, los carbones tienen más área, 1300, 1400. Las paredes son amorfas, siempre las paredes son amorfas. ¿Y esto por qué es este amorfismo? Al ser, fíjense, si nosotros vemos en el esquema, si bien es un esquema, podemos ver que los poros son muy grandes con respecto a las paredes del sólido. Fíjense, el espesor de esta pared es muy pequeña con respecto al diámetro de este poro. Entonces, dentro de estas paredes, las cadenas inorgánicas que se forman, de los silicatos, de aluminatos, o del carbono, de lo que sea, no enseguida se va a cortar porque se va a encontrar con un poro, con un hueco. Al estar todas estas cadenas tan cortadas, esto no permite que la regularidad se transfiera a largo alcance, o no hay una regularidad de alto rango. Por lo tanto, vamos a decir
vamos a obtener una estructura amorfa. La robustez también tiene que ver con esto. Si los huecos son mucho más grandes que las paredes, vamos a tener un material que no es tan robusto o tan resistente. A mí me gusta imaginar los materiales mesoporosos como si fuera un castillo de naipes. Si nosotros observamos en un castillo de naipes, ocupan mucho volumen, pero tienen muy poco de sólido. Es decir, que un castillo de naipes, lo mismo que un material mesoporoso, vendría a ser como casi todo hueco. Por eso ocupan grandes volúmenes, pero pesan muy poquito. Por lo tanto, en 1 gramo de un material mesoporoso, de gran volumen, va a haber una enorme área superficial, porque nosotros vamos a tener que contar el área superficial de tanto externa, pero sumar el área superficial interna de cada uno de los poros. La robustez, si un material tiene poros muy grandes, paredes muy delgadas, va a ser poco robusto. Los materiales mesoporosos son menos resistentes a la temperatura, a la presión, a la abrasión, al ataque con solventes o pH, que es un material microporoso, que tendría paredes mucho más gruesas y los poros mucho más pequeños. Entonces el grosor de la pared tiene que ver con la robustez de un material. Y como dijimos antes, posee una alta densidad de funciones porque se lo puede funcionalizar prácticamente como uno quiera. Y no solamente puede tener una función, sino que puede tener 2 o 3 funciones a la vez. Existen muchos materiales mesoporosos, pero sus sistemas estructurales son muy reducidos, no hay tantas posibilidades de que se puedan organizar estos poros, estos canales o estos cilindros, entonces los podemos distribuir en 3 grandes grupos. Los materiales, de las estructuras que tienen los poros unidireccionales, es decir, son cilindros acomodados paralelos unos de otros, que se ingresa por un lugar y se sale por otro lugar. Sería una especie de como si fueran túneles, muchos túneles, uno al lado del otro, digamos, organizados. Estos son los casos de la MCM41, de la SBA3 y de la SBA15. Es decir, tienen empaquetamiento hexagonal de poros longitudinales. Otras estructuras poseen sistemas de poros tridireccionales, es decir, podemos ingresar por 3 direcciones, por las 3 direcciones. En este caso, un ejemplo es la MCM48. Y por último, tenemos estructuras cuyo sistema poroso contiene cavidades pseudoesféricas que están conectadas entre sí con otras cavidades pseudoesféricas. Este es el caso de la SBA16. La diferencia fundamental a la hora de utilizar estos materiales va a tener que ver con la difusión y la transferencia de masa. Dentro de las múltiples aplicaciones que poseen los materiales mesoporosos, en la remediación ambiental se pueden utilizar como adsorbentes o como catalizadores. Adsorbentes debido a la gran área superficial y a la naturaleza de su superficie. En todo tipo de reacciones químicas se pueden utilizar como catalizadores y como soportes de catalizadores. En el campo de la medicina se utilizan como hospedajes de la liberación controlada de fármacos para la regeneración de huesos. Estos son 2 ejemplos que vamos a ver en esta materia. Se utilizan para la preparación de nanomateriales, de nanopartículas, con distintos nanoarreglos, y como dispositivos para diversas funciones, como vamos a hacer conductores, sensores, células solares, etc. Dentro de las aplicaciones que vamos a ver en esta materia, vamos a ver en estos materiales mesoporosos, los vamos a funcionalizar para que puedan actuar como huésped o hospedaje de hidroxiapatita en la regeneración de huesos, de hidrógeno en el almacenamiento de energía, o de un fármaco, por ejemplo, en la liberación controlada de ibuprofeno. También vamos a ver cómo se le incorporan nanopartículas metálicas para transformar este material osteosólido mesoporoso en un catalizador metal soportado. Hasta ahora hablamos de materiales mesoporosos, y ahora les voy a definir muy rápidamente, en forma muy resumida, lo que es un material microporoso. Las zeolitas son las más famosas. No me voy a detener mucho en zeolitas porque ya lo vieron en otras materias, pero bien vale recordar que son aluminosilicatos cristalinos
e hidratados de elementos del grupo 1 y 2. Son aluminosilicatos porque en su estructura en realidad son silicatos con algunos aluminios que están reemplazando isomórficamente a ese silicio. Cuando digo isomórficamente, quiere decir que el aluminio reemplaza el silicio en la misma posición en la que estaba el silicio. Son cristalinos porque las zeolitas sí tienen una celda unidad que se repite a lo largo de toda su estructura. Por lo tanto, son cristalinas. Son hidratados porque todas las zeolitas tienen una molécula de agua en su estructura. Eso se llama agua estructural. Por más que nosotros la sequemos o la calentemos, el agua estructural no la vamos a perder. Sabemos que las zeolitas son materiales muy higroscópicos, es decir, que tienden a tomar el agua o la humedad del aire, pero esa agua es un agua que está absorbida sobre la superficie de la zeolita. No es lo mismo que el agua estructural, que es agua que está dentro de la fórmula de la zeolita. Podemos hablar de que la zeolita tiene una fórmula porque como es cristalina y tiene una celda unidad, la celda unidad tiene una fórmula química. En esa fórmula química nosotros vamos a saber cuántos átomos de silicio hay, cuántos átomos de aluminio hay, cuántos átomos de oxígeno hay y cuántos átomos de agua hay, y también cuántos átomos hay de los metales o elementos del grupo 1 y 2. Estos metales del grupo 1 y 2 se llaman metales de compensación. Son metales de compensación porque cuando el aluminio reemplaza isomórficamente el silicio dentro de la estructura o dentro de estos tetraedros, se genera una densidad de carga negativa. Y esto se debe a que el aluminio es un metal trivalente. En cambio el silicio es un metal tetravalente. El silicio se halla muy cómodo unido a 4 átomos de oxígeno. En cambio el aluminio no se halla tan cómodo unido a 4 átomos de oxígeno. Él siente que en su entorno posee un par electrónico extra, un par electrónico de más. Entonces, alrededor del aluminio se va a generar una densidad de carga negativa. Una densidad de carga negativa debido a ese par electrónico de más que tiene el aluminio trivalente. Esta densidad de carga negativa debe ser compensada por una carga positiva porque los sólidos son neutros. Esta carga positiva es alguno de estos cationes. Estos cationes ya vienen de la síntesis, o ya sea la zeolita natural, vino de la síntesis que fue realizada por la naturaleza, o si la zeolita es hecha en el laboratorio, este catión va a provenir de la fuente de silicio o de aluminio que nosotros usemos. Por ejemplo, si usamos como fuente de silicio silicato de sodio o aluminato de sodio, entonces el sodio va a ser el metal de compensación. Este metal de compensación está unido a través de una fuerza electrostática a la carga negativa de ese aluminio, digamos, cercano. Por lo tanto, podemos decir que es lábil, es decir, que tiene la posibilidad de salir, entrar. Los cationes tienen la posibilidad de ser intercambiados muy fácilmente. ¿Sí? Un catión sodio puede ser intercambiado por cualquier otro catión, y también, como nosotros sabemos, el hidrógeno sin su electrón es un catión, y si nosotros intercambiamos el sodio o el potasio o el catión que tenga la zeolita por un protón, vamos a tener un ácido de Bronsted. De esta manera la zeolita puede intercambiar o dar o ceder un protón, por lo tanto se transforma en un ácido de Bronsted. Esta capacidad de transformar una zeolita en un ácido es lo que los hace tan versátiles y tan utilizados en infinidad de reacciones químicas. Desde el punto de vista estructural, las zeolitas tienen una estructura cristalina y tienen cavidades, poros o huecos que están intercomunicadas entre sí. Los tamaños de estos huecos o poros son más pequeños, del orden del microporo, están en general entre 5 y 10, 12, 15 Armstrong. Las zeolitas son fundamentalmente silicias. Algunos de estos silicios son reemplazados por aluminio. No puede haber gran cantidad de aluminio porque el aluminio no se encuentra en forma muy estable, estando tetraédrico, por lo tanto sí, un exceso de aluminio haría colapsar, romper la estructura. Es decir, que los tetraedros de aluminio se van intercalando en una larga cadena de tetraedros de silicios. Estas cadenas se van formando durante la síntesis, luego se van cerrando, formando ciclos, los ciclos se empiezan a unir entre sí, formando cadenas tridimensionales.
Este tipo de esfera es la caja básica, y dependiendo cómo las cajas básicas se unan entre sí, vamos a tener distintas estructuras de zeolita. Todo lo que vemos aquí en amarillo es la pared de la zeolita. Esto es inaccesible para cualquier molécula. Todo esto es como si fuera compacto. El hueco es este. Este es el hueco o el poro. Esta forma de esta estructura es la celda unidad de la zeolita A. Hay muchas zeolitas, una gran diversidad de zeolitas, muchas son naturales, otras son sintéticas, y cada una tiene su estructura propia, dependiendo cómo se unieron esas cajas básicas, cómo es la distribución de los poros. Tenemos distintas zeolitas con distintos nombres. Si nosotros la caracterizamos, podemos ver a través de un método de caracterización que se llama SEM, o microscopía de barrido electrónico, podemos ver la forma o la morfología de los cristales de las zeolitas. Lo que vemos aquí es la forma. La morfología quiere decir cuál es la forma de los cristales. La forma de los cristales de cada zeolita es característica de su estructura. Es decir, que si nosotros no sabemos de qué zeolita hablamos, pero vemos un SEM con estas características, podemos determinar que se trata de una zeolita LTA. Y así para cualquier otra. Vemos que, si bien la zeolita, su composición química es siempre la misma, parecida, aluminosilicato de sodio podría ser, su estructura puede ser muy diferente y su morfología también muy diferente. Por ejemplo, en el caso de una zeolita X o una zeolita Y, vemos que la única diferencia con una zeolita de tipo A es que la caja básica se une a través de una caja hexagonal, en cambio aquí la caja básica se une a través de una caja cúbica. Esta diferencia genera una diferencia de estructura y estamos hablando de dos zeolitas distintas. Una característica importante de este tipo de zeolitas, de la X, la Y y de la A, es que el ingreso al poro es más pequeño, es decir, el tamaño de la boca de poro es más pequeño que el poro en sí. Cuando esto ocurre, esto se llama supercaja. En estos casos hay que tener en cuenta que una molécula puede entrar por la boca de poro, luego adentro puede crecer o transformarse o reaccionar, y luego no puede salir. Aquí tendríamos un problema de difusión. Es decir, que mi zeolita estaría actuando como tamiz, está filtrando, algo que entra no puede salir. En el caso de que algo, ya sea una molécula, porque reaccione, o porque sí, o una partícula crezca, y no puede salir, está bloqueando ese poro. Muchas veces, en reacciones químicas o en absorción, no es algo deseado que un poro se bloquee. Queremos que el poro siempre actúe como un poro, como un canal de entrada y salida. Entonces hay que tener muy en cuenta, a la hora de determinar el uso que le vamos a dar a un material poroso, el tamaño de los poros y el tamaño de la boca del poro.